están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Esto es Punto de Encuentro. ¿Sabía usted que uno de cada cuatro niños presenta problemas de selectividad alimentaria? Con el nuevo libro infantil La caca perfecta de Daniela Sauman, publicada por Editorial Forja, los niños podrán reír y aprender junto a un pequeño científico que los guiará en una aventura educativa y entretenida para encontrar el equilibrio en su alimentación. ¿Pero qué motiva a una fonoaudióloga a escribir un libro infantil sobre alimentación? Vamos a conversar con ella, con la autora del libro, Daniela Sauman, fonoaudióloga y escritora chilena que ha dedicado su carrera a trabajar con niños y niñas en el desarrollo del habla, del lenguaje y de la alimentación. Hola Daniela, ¿cómo estás tú? Qué gusto. Hola Miriam, Hola, el buen gusto es mío. Oye, a ver, partamos no por la caca perfecta, partamos primero por ti. Tú eres fonoaudióloga, te dedicas a trabajar con niños para el desarrollo del lenguaje, obviamente del habla, del lenguaje en general, con chicos, me imagino que desde pequeñito. ¿Qué te motiva a escribir? Porque no es el primer libro tuyo. No, la verdad es que no es mi primer libro, es mi tercer libro, Ajá. pero la verdad es que siempre me ha gustado escribir. Siempre he estado escribiendo, obviamente a partir de ciertos procesos personales, vivencias, experiencias, personas también que a veces a uno lo inspiran, la inspiran. Eh, pero puntualmente desde la fonoaudiología creo que es mi primer libro, eso sí. Es un libro que nace a partir de, bueno, yo estaba en un curso, ¿ya? Tal como dijiste, yo me dedico a trabajar con niños y niñas que presentan trastornos de habla, de lenguaje y de alimentación. Y estaba en un curso justamente de abordaje, un abordaje específico para estos trastornos de alimentación. Y dentro de lo que nos presentaban, nos mostraban algunas herramientas que nos podían servir como acompañamiento de estas terapias, ¿ya? Como un material extra. Y nos mostraban algunos libros que eran más bien como del tipo enciclopedia, ¿ya? Así como verduras, dos puntos, ilustraciones, frutas, proteínas, ¿ya? ¿Qué es lo que debo comer? ¿Por qué debo comer? Sistema digestivo, etcétera. Y siendo muy honesta, lo primero que pensé fue, qué aburrido. ¡Qué Esto es muy, fome! ¡Qué esto fome! esto es muy fome. Dije yo, ningún niño va a tener ganas de leer esto y de aprender esto si se presenta de esta manera. Pensé de inmediato en mis hijos y en qué es lo que los motiva a ellos y a sus amigos de manera transversal, más allá de los intereses individuales. Siempre hay un par de temas que están presentes constantes y de los que todos se ríen, y es finalmente la caca. ¿Ya? Y dije, ok, acá, caca, alimentación, finalmente la caca es como tal, es un producto de lo que nosotros consumimos, de lo que comemos, por lo tanto aquí tengo algo. Y empezaron a surgir las ideas, los versos, las rimas eh, y las ideas en el fondo para llevar a cabo este libro. Oye, lo encuentro notable en realidad porque, como dices tú, todo lo que hay escrito hasta este momento era fome de alguna manera, ¿no? Por decirlo suave. Y sobre todo poco motivante, ¿no? Porque en general te explican y la pirámide de los alimentos, y te explican el tema del plato, lo que hay que poner, lo que hay que servirle, para el tema de las mamás, digamos, lo que hay que ponerle. Pero hay niños que son selectivos, como dices tú en algún minuto, son absolutamente selectivos alimentarios y rechazan algunos alimentos. ¿Cómo lo hace entonces una mamá para ir enseñándoles desde pequeñitos, ¿no? Porque, a ver, lo primero que se les da a las guaguas, por lo menos hasta donde yo crié, eran papillas, ¿no? Y esas Sí, sí. papillas son como un pelotón de todo. Por lo tanto, los sabores son también un pelotón de todo, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, todavía se ocupa harto la papilla, ¿ya? Podemos ocupar algunos otros métodos que existen hoy, como el baby led weaning, que son alimentos un poco más enteros, pero más allá de eso creo que es súper importante transmitir que no existe una receta, no es algo que uno pueda replicar, que uno pueda, en el fondo, decir esto sirve para todos, pero sí hay algunas cosas que podemos hacer para ayudar, ¿ya? Como por ejemplo el presentar
a nuestros hijos e hijas alimentos con distintos colores, distintos sabores, olores, texturas, muchas veces las consistencias también. A veces uno comete el error de, por ejemplo, hacer una papilla muy, muy lisa, que no tenga textura, que no tenga ni un grumo. Ya, finalmente todo eso nos va ayudando y nos va entregando experiencias sensoriales a la boca que el día de mañana nos van a permitir probar cosas que a lo mejor ni nos imaginábamos que podíamos probar. Oye, yo te hablaba de las papillas pensando en los bebés, en los niños muy, muy pequeños, pero tú, obviamente, cuando hablamos de selectivo, en el sentido de que algunas cosas no les gusta, es lo típico del niñito mañoso que deja el brócoli al lado, por ejemplo, que no le gusta, y la verdad que no lo ha probado nunca, pero no le gusta, ¿no? Por el olor, por lo que sea. Entonces, es importante, por eso era mi pregunta de la papilla, es importante que las mamás desde pequeñito, los bebés, les empiecen a meter sabores diferentes como para diferenciar, porque como te digo, una papilla, no sé, con pollo. Es muy similar a una papilla con pedacito de carne. Es muy similar a una papilla con un pedacito de pescado. Entonces, ¿no es mejor? Siempre pensé lo mismo, ¿no es mejor ir como separando, hacer los purecitos a lo mejor por separado para que ya vaya acostumbrándose a los distintos sabores? ¿O estoy hablando cera? Es una excelente idea, con audióloga encubierta. No, mira, la verdad es que esa puede ser una perfecta, una increíble opción. ¿Ya? Otra opción es a lo mejor como las papillas idealmente tienen que tener de todos los grupos, ¿verdad? Nutricionales. Puede ser que a lo mejor un día, por ejemplo, te cargues más a la betarraga y tenga más sabor a betarraga. A lo mejor un día te cargues más al verde, que otro día te cargues más al zapallo, que otro día te cargues más a la proteína, y así finalmente puede que tengas una papilla que tenga todos los nutrientes necesarios, pero que sí tenga algún sabor un poquito más característico, ¿cierto? Y distintivo del resto. Es súper importante lo que tú me decías, o sea, el brócoli llega y lo empujan y no quieren. Chuta, hay algo que pasa al ver este brócoli, es de color verde, puede ser a lo mejor mucha información. Para eso también estamos los terapeutas, para ver efectivamente qué es lo que está pasando con ese niño, por qué no quiere probar el brócoli, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Y cómo podemos entregarle herramientas a los papás para que sea más fácil incorporar alimentos como ese. Oye, bueno, con el brócoli es re fácil, puedes hacer un bosquecito de brócoli, por ejemplo, ¿no? Es lo típico, que esto de los arbolitos. Y sobre todo ahora algo que tú dijiste ahí, que es muy bueno presentarlos de una manera que sea como muy lúdica, ¿no es cierto? Que sea parecido a un algo, ¿no? Como una carita, etcétera. Y le puedes poner las comidas más insólitas con formas en el plato. Oye, pero vámonos ahora a ver, tengo un amigo, por ejemplo, que tiene un niño autista. Y tú, dentro de las cosas, obviamente, que debes haber tenido que tratar, es el caso de los niños con trastorno del espectro autista, que ellos presentan graves problemas y resulta que hay algunas teorías en que si se les quita uno u otro alimento o se les da más énfasis en otro, parece ser que de alguna manera esto se aplaca. No sé si termina, porque no lo es, pero por lo menos se aplaca estas crisis, por ejemplo, nerviosas que ellos tienen. A ver, sí, sé que hay algunas dietas que van orientadas a recibir más alimentos relacionados a ciertos grupos nutricionales versus otros. Bueno, hay algunas dietas que inclusive eliminan algunos grupos nutricionales, como por ejemplo los lácteos, entre otros, ¿ya? Eh, y obviamente ahí cada papá tomará su decisión en relación a eso, ¿ya? Sin embargo, desde la mirada más tradicional, lo que buscamos en las terapias es que los niños dentro del espectro, bueno, todos los niños en realidad, tengan un acercamiento grato, confortable hacia las distintas comidas eh, y logren finalmente entender que no es un enemigo, no sé si se entiende, ¿ya? Pero finalmente es, ok, no me gusta tanto como se ve, pero tal vez me atrevo a tocarlo, al tocarlo me doy cuenta que no muerde, ya a lo mejor lo puedo llevar a mi nariz, no huele tan mal, ¿qué pasará si le paso la lengua? Y a veces solo eso que te estoy relatando en tan pocos segundos demora
meses, ¿ya? Finalmente, el desafío con los niños que presentan trastorno del espectro autista es llegar a esa flexibilidad que permite incorporar alimentos distintos a los que ellos están acostumbrados a recibir. Por lo general son más rígidos, ¿verdad? En sus conductas, más rígidos en sus elecciones, y eso es lo que tenemos que intentar cambiar. Finalmente, para que ellos puedan tener una variedad más amplia y así también logren mantener una nutrición, un estado nutricional saludable. Oye, Daniela, ¿me puedes explicar un poco como la unión que tú haces en lo que tú trabajas, el desarrollo del habla, del lenguaje y la alimentación? Yo sé que las tres cosas tienen que ver con la boca, Mm. pero ¿cómo se unen? A ver, se unen en realidad justamente desde ahí. Ya uno comienza con una evaluación exhaustiva, viendo las estructuras, ¿verdad? Analizando su discurso, las palabras, sonido por sonido, pero también, finalmente, si lo pensamos, la boca es la misma para hablar y para comer. Ya, por lo tanto, uno evalúa y trabaja con las funciones del habla, ¿verdad? Estas funciones motrices. Por lo tanto, el trabajo uno intenta que siempre sea armónico y sea un complemento, ¿verdad? Eh, y por lo mismo uno no solo trabaja lenguaje, o no solo trabajas habla, o no solo trabajas alimentación. Por lo general, el niño que tiene dificultades en la alimentación tiende también a tener algunas dificultades de habla y viceversa, ¿ya? Obviamente no en todos los casos, porque depende del caso a caso, pero se da muchísimo. Y ahí, obviamente, el ayudar a una de estas áreas facilita rápidamente la otra. Oye, cuéntame ahora, vamos al libro, ¿ya? Vamos al libro este que está hecho por ti. Tú dices que a partir de un curso donde estabas, que viste que todo lo que había era latero. Entonces, a ti se te ocurrió transformar todas estas ideas en un libro donde Nicolás, que es un científico, un niño científico, nos presenta todas sus curiosidades y cómo va trabajando para obtener la caca perfecta. Cuéntanos un poquito de cómo fue el proceso. A ver, bueno, Nicolás nace como personaje a partir de mi hijo menor, ¿ya? Mi hijo menor se llama Nicolás, ¿ya? ¿Ya? Damián, que es mi hijo mayor, ya tenía su libro, así es que ahora le tocaba a Nicolás. Nicolás es muy parecido al niño del libro, ¿ya? Le encanta andar mezclando cosas, mami, mira, mira lo que le hice a la comida, y le tira jugo, él juega mucho con la comida, ¿ya? Y también disfruta, al igual que muchos otros niños, de estas historias asquerosamente graciosas que digo yo, ¿ya? Me lo imaginé como un niño que vive lo que todos de alguna forma u otra hemos vivido, ¿ya? O sea, todos en algún momento de la vida hemos comido mucho chocolate y hemos tenido consecuencias desastrosas en el baño, ¿ya? Por otro lado, a veces también nos hemos cargado a lo mejor más a la avena y también ha pasado algo distinto. Entonces, estudié sobre la caca, me ayudé también con una nutrióloga que me dio su opinión. Entonces, finalmente llegamos a este libro que es muy gracioso, muy bonito, muy expresivo, pero también muy educativo. Oye, hablemos ahora de las ilustraciones que son de Rocío Córdoba. ¿Cómo fue trabajar con ella? Súper, súper, una muy bonita experiencia. Rocío súper abierta a las propuestas, las ideas. Si cuando lean el libro se van a dar cuenta que ella logró que Nicolás tuviese expresiones muy específicas acorde a lo que estaba pasando en la lectura. Es el complemento ideal, encuentro yo. Los colores, o sea, anduvimos súper. Y después de eso, Camila Doñas lo diagramó y con eso logró dar fuerza a algunas imágenes, bajar otras. Ella también muy seca en lo que hace. Entonces, creo que como equipo logramos que esta caca perfecta fuese realmente perfecta. Oye, a propósito de equipo y de lograr algo, lo que quieres es, porque esto, ¿a qué niños, a qué edad de niños está dedicado? La verdad es que creo que pudiésemos leerlo desde cercano a los 3 años hasta niños más grandes. La verdad es que mis hijos, uno tiene 3, el otro tiene 7, casi 8, y la verdad es que compañero de ellos que lee el título se agarra la guata y se ríe a carcajadas. O sea, ya
Partimos súper bien con el título y después empiezan a hojearlo, les llaman la atención las ilustraciones a los que no pueden leer aún y a los que leen, o sea, empiezan a leer y se empiezan a matar de la risa, ¿ya? Entonces creo que es una súper buena herramienta, un súper buen complemento educativo que puede servir desde etapas súper tempranas. Claro que sí, oye, en realidad es un cuento para leerlo para que la mamá o el papá se lo lea a los niños y vayan trabajando sobre él. Pero por eso hablaba yo de esta agrupación, de esta fórmula para trabajar juntos, como hiciste tú con la ilustradora y después con la persona que te diagramó. Pero la idea es esa, ¿verdad? Es trabajarla a partir de un adulto o ya de los más grandecitos que leen, claro, como dices tú, y son asquerosamente bueno el título, genial, genial, ¿no? Oye, Sí, cuéntame, la idea es que los chicos, además de ser asquerosamente atractivos, digamos, para el libro, la idea es que puedan llegar a comprender a través de una cosa lúdica, a través de un cuento que le lee la mamá, etcétera, y de que trabajan juntos o con los hermanos mayores. La idea es llegar a comer, eh, que la instancia de comer sea agradable y sea entretenida, ¿no? exacto, justamente eso es. O sea, por una parte está este libro, ¿cierto?, que tiene ilustraciones muy llamativas, información que uno puede ir ampliando, y aparte de también mi quehacer, ¿ya? Y lo que uno también busca traspasar a los padres es no te quedes solo con esta información. Si estamos hablando de proteínas y en el libro aparece un pollo, conversan sobre otras proteínas. Oye, a ver, ¿qué otras proteínas? ¿Qué comimos hoy? Hoy sí, la carne es una proteína, tienes razón, entonces hoy día, check. Comimos una proteína. Podemos ampliar el vocabulario, podemos ampliar también en el fondo esa información. Por otro lado, tenemos también las palabras. A propósito, hay palabras, o sea, todo rima, pero hay palabras que son más difíciles que otras, porque la idea es también ampliar nuestro vocabulario. Y con los papás uno siempre trabaja de la mano, o sea, es el equipo principal, ¿ya? Es el equipo con el que uno cuenta para que las cosas o la terapia en sí misma funcione y avance, si no es imposible, ¿ya? Eh, Creo que este libro lo que busca es como devolver el disfrute a la hora de alimentación de aquellos que hoy no lo pasan tan bien comiendo. ¿Ya? Es entender que para estar saludables tenemos que llegar a un equilibrio, que no podemos comer solo dulces, que no podemos comer solo tallarines, sino que debe haber un equilibrio y que también lo podemos pasar bien comiendo estas otras cosas. Claro que sí. Oye, a propósito de eso de que solamente dulce o solamente tallarines, ¿hay algún tipo de estudio de por qué a los niños les atrae tanto ese tipo de comida? Ah, bueno, los dulces no necesariamente a todos, ¿no? Hay algunos chicos que no les llama la atención, son los menos, pero no les llama la atención. ¿O será porque en realidad nosotros como papás, como abuelos, les introducimos ese tipo de comida, por ejemplo, el azúcar? Ellos no necesitan comer azúcar desde chiquititos, pero nosotros a la mamadera, una gotita de azúcar, o a la fruta, si está media fome, le echamos una gotita de azúcar. ¿Será por eso? Tenemos una mezcla de responsabilidades. La verdad es que sí. O sea, hay un montón de alimentos que uno introduce, tal como decías tú, sin la necesidad nutricional de que estos estén, ¿ya? Por otro lado, también tenemos esta comida rápida, que es mucho más fácil. En esta vida rápida también es más fácil servir a lo mejor un tallarín que se demora 5 minutos versus una cazuela que se demora mucho más, ¿ya? Y por otro lado, hay ciertas características de los alimentos que son más llamativas en términos orales versus otras, ¿ya? Por ejemplo, las cosas más crujientes, como el crunchy, los soufflés, esto, por ejemplo, los cereales, siempre son un poco más llamativos sensorialmente que, por ejemplo, un tomate, ¿ya? Claro. Por lo tanto, los niños muchas veces tienden a quedarse con esto que es agradable. Los adultos tendemos a decir, ok, de esto estás comiendo, dale, y empezamos a crear una bola de nieve en donde se empieza a rigidizar esta conducta de que, pucha, solo me gusta esto, solo me gusta esto, solo me gusta esto, me quedo con esto, ¿ya? Parte de la terapia es abrir esa bola, romperla y mostrarles que existen más alimentos, ¿ya? Y que inclusive la presentación de estos otros alimentos también puede ser llamativa, ¿ya? O sea, también podemos hacer tortillas de
galletitas de, etcétera, ¿ya? Pero sí, muchas veces hay que modificar el ambiente, no solo en el fondo hacer algunos cambios en la dieta misma o a nivel oral, sino que también tenemos que hacer algunos cambios en la mesa, por así decirlo. Sí, claro, y hay que ser muy creativo además, porque en general uno tiende a caer siempre en las mismas comidas, ¿no? En el mismo tipo de comida. Ahora tú hablabas de la comida chatarra, por ejemplo, que es fácil, más o menos barata, y tiene exacerbantes del sabor. Entonces, claro, son una explosión de sabor en la boca en el niño que ha comido pura papa molida, por decirte, te estoy inventando, obviamente, Claro, y no estoy sí, exagerando, ¿no? no, para nada. He visto niños desde que toman solo leche hasta que comen solo cosas del McDonald's. Claro, claro, claro que sí. Oye, me gustaría, antes de que termináramos, que me hablaras un poquito del tema del lenguaje, porque tú también trabajas en eso, no solamente respecto de la parte lúdica, digamos, y la parte alimentación, que tú también trabajas en eso, pero háblame un poquito del desarrollo del lenguaje. ¿Cómo logras eso con bueno, una fonoaudióloga se supone que está preparada para ello, pero cuéntame. ¿Qué te llega más a la consulta? Niños que hablan muy tarde, que hay algunas, sobre todo consonantes, que no pueden pronunciar bien, lo típico de las R's, ¿no? Sí, Cuesta muchísimo. sí. Cuéntame, ¿qué es lo que más te llega? A ver, llega de todo un poco ahora. La verdad es que menos mal, hoy los papás en general están consultando tempranamente cuando notan que a lo mejor su hijo o su hija está hablando poco, a veces lo comparan con primos, con los otros hermanos, con amiguitos, que en realidad sabes que habla mucho más que... Empiezan las alertas, las banderas rojas. Algunas veces los doctores los derivan, otras veces no, pero creo que hoy también los papás tenemos más información, ¿ya? Por lo mismo están consultando antes y me parece súper bien, ¿ya? Cuando llega un niño o una niña con retraso en el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, mientras antes lo veamos, más rápido debiese ceder en el tratamiento, ¿ya? Mientras más uno espera, obviamente agrava la situación, solo lo agravas y obviamente empiezas a añadir otros componentes, como por ejemplo algunos niños que se frustran porque no les entienden lo que están intentando decir. Bueno, entonces, comienzan otros problemas, ¿ya? Hoy está llegando mucho trastorno de alimentación, mucho trastorno de Pero alimentación. ese trastorno de alimentación es por esta cosa selectiva que hablábamos o porque simplemente ya este trastorno de alimentación de más grande se ha ido corriendo las edades para más abajo. A ver, hay una mezcla de todo, ¿ya? Pero no nos juegan a favor, por ejemplo, las alergias alimentarias. Hay muchos Ya. niños que presentan alergia alimentaria, por lo tanto, la cantidad y la variedad de alimentos que pueden recibir es muy baja. Por lo mismo, su exploración se limita. Al limitar la exploración, obviamente empiezo también a rigidizar ciertas conductas y ciertos alimentos, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, también están los niños que presentan trastorno del espectro autista, que por su condición ya son más rígidos, ya tienden a gustarle a lo mejor más ciertas marcas, ciertos colores, ¿cierto? ¿Ya? Asociado a eso tenemos niños que también muchas veces han sido multiintervenidos, ¿ya? Entonces han tenido asociaciones con la comida que no son las más gratas, ¿ya? Y tenemos otros niños que a lo mejor, por ejemplo, desde muy chicos o no hicieron la transición rápido, por ejemplo, hacia la papilla, se demoraron mucho los papás y en vez de introducirla cercana a los 6 meses, lo introdujeron cercano al año y medio y ya obviamente la sensorialidad oral cambia, ¿ya? No hay recetas, no hay un perfil específico, depende del caso a caso y son muchas las variables que se juntan, ¿ya? Pero de todas maneras siempre va a ser bueno, si es que hay dudas, que consulten con algún especialista. Dale, muchas gracias Daniela por estar hoy día con nosotros. Obviamente recomendamos el libro de la caca perfecta porque es asquerosamente verdadero, ¿no? Yo sé que a los niños les va a gustar porque hablar de todas esas cochinadas les encanta. Por lo ¿Cierto? tanto, lo va a ser muy cercano. Muchas gracias Daniela por estar con nosotros hoy día.
Muchas gracias a ti, Miriam, por la invitación. Espero que todos quienes nos escuchan lean el libro y lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo. Le damos las gracias a Daniela Sauman. Ella es fonoaudióloga y escritora chilena que ha dedicado su vida a trabajar con niños y niñas en el desarrollo del habla, del lenguaje y alimentación. Y hoy incursiona con este libro, La caca perfecta, que en realidad es un libro muy divertido, muy entretenido. Cómprelo, léalo con sus hijos, con sus nietos, convérselo, aproveche de ser cada vez más creativo. Yo creo que eso nos falta a todos, ¿no? Mucha Sí, creatividad en cuanto a la comida, en cuanto el hacer las comidas entretenidas y con mucha paciencia, porque ellos tienden a botar cosas, etcétera. Bueno, pero aquí tiene un libro con el cual puede comenzar con esta aventura de tener una alimentación saludable y equilibrada. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.